11:09. En las últimas horas, una noticia internacional ha trascendido desde España que ha causado toda una polémica política allí. El gobierno pactó con Podemos aprobar una regularización extraordinaria de inmigrantes. Se calcula que esta medida beneficiaría a 500.000 personas. Recordemos que podrán acogerse a ella aquellas personas que se acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, no tengan antecedentes penales y hayan permanecido en el país al menos 5 meses en el momento de la solicitud. Para explicar esta medida, que repito, hay una tormenta política por ella, está Alejandra Ágreda, que es abogada allí de migración. Doctora Ágreda, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Juan Camilo. Es un placer volver a verle. Muchas gracias por este espacio. Pues sí, en efecto, en España hoy nos hemos levantado con esta noticia, que es una noticia bastante favorable, y es que se ha aprobado en Consejo de Ministros el inicio de la preparación de un Real Decreto para regularizar a las personas inmigrantes en España, pero con una serie de requisitos. Esos requisitos son haber estado 5 meses con antelación al 31 de diciembre y en el caso de los solicitantes de asilo, además, se debe acreditar que ha solicitado el asilo antes del 31 de diciembre del 2025. Claro. ¿Por qué tantas personas se pueden ver beneficiadas? Es decir, ¿por qué abarcaría a tantos migrantes? Bueno, no es ningún secreto que en España tenemos muchísimos inmigrantes que ahora mismo están en situación irregular. Entonces, efectivamente, esta medida es muy positiva porque todas estas personas que se puedan beneficiar con una regularización, o sea, no solo a título personal va a ser un beneficio, sino que para la sociedad española también, porque recordemos que estas personas que ahora mismo están entre nosotros trabajando y haciendo una vida, cuando se regularicen y tengan sus papeles, van a poder tener un trabajo con un contrato de trabajo en condiciones, van a poder aportar a la seguridad social, van a poder pagar esos impuestos como todos los demás. Además, que evidentemente tener la residencia en regla también te permite estar integrado de una mejor manera en la sociedad española. O sea, en general son beneficios a título personal de ese inmigrante que puede regularizarse, pero también para el conjunto de la sociedad española. Lo que ha dicho el gobierno español es que es para mejorar y agilizar las vías de acceso a autorizaciones de residencia. ¿Este trámite cómo se encuentra y usted cómo ve este argumento? Bueno, ahora mismo, de hecho, cuando nos vimos en mayo, estábamos hablando de un nuevo reglamento de extranjería y ese reglamento también, la idea era como agilizar los procesos, pero sin embargo no ha sido del todo así y ahora mismo con esta regularización se pretende un poco como subsanar aquellos casos como por ejemplo los del asilo, que en el asilo, en este reglamento, se quedaron bastante perjudicados porque quedaron por fuera de las opciones de regularizar su situación, mientras que con esta medida nueva podrían acceder a una autorización de residencia y trabajo. Claro. ¿Cómo le mejora esto la vida a alguien que está allá en ese proceso? Pues bueno, de muchas maneras, porque ahora mismo, de hecho, eso también son palabras del gobierno, o sea, la idea es como poder evitar estos casos de abuso, porque una persona que se encuentra sin documentación en regla aquí en España, pues va a tener peores trabajos, peores condiciones y va a ser como carne de cañón para los abusos laborales y de todo tipo. Una persona que está regularizada va a poder acceder al mercado laboral en las mismas condiciones que todos los demás. No solo eso, sino que también podrán acceder al médico, por ejemplo, a cursar unos estudios. O sea, la diferencia es abismal entre no tener papeles y tenerlos. Sí. ¿Hay algún precedente de estas facilidades? ¿Hay otros gobiernos que las han presentado, doctora Ágreda? Sí, Juan Camilo. De hecho, anteriormente hemos tenido 6 regularizaciones y se han hecho por gobiernos de distintas ideologías. La primera fue en el 86 y la última fue en el 2005. O sea, este proceso no es nuevo, no es la primera vez que se hace y los beneficios de la regularización ya los hemos visto, porque obviamente entretener una bolsa de personas inmigrantes que están en el mercado, en la economía sumergida,
es una pérdida importante para el país, mientras que de esta forma, ya le digo, es que lo más importante aquí es que estas personas van a pasar a cotizar y a pagar sus impuestos. O sea, lo más importante me refiero en cuanto a la sociedad española, sin dejar de tener en cuenta que en lo personal, para un inmigrante que lleva mucho tiempo en España y que pasa a tener su documentación en regla, pues es una maravilla, obviamente. Claro, doctora Agreda, bueno, aquí nos escriben los usuarios, tienen mucha razón. Usted en 5 minutos tiene un compromiso, pero le voy a pedir una cosa. Expliquemos exactamente la norma en qué consiste. Es decir, Sí. llegué hace 7 meses a España. Estoy interesado en acceder a este beneficio. ¿En qué consiste? ¿Cómo el gobierno español pretende ayudarme? Sí, perfecto. Lo primero que quiero que toda la audiencia sepa es que ahora mismo no se ha aprobado la regularización. O sea, eso quiero que lo tengan claro porque lo que se ha aprobado es el inicio de la tramitación del Real Decreto que va a permitir la regularización. Entonces, se está estimando que más o menos se pueda a principios de abril empezar con las solicitudes. Entonces, hay que tener muchísima cautela para evitar ser estafados porque va a haber muchísima información en Internet. Entonces, lo que vamos a hablar ahora son unos avances de lo que se ha publicado, pero no es el texto definitivo. Entonces, siguiendo con este ejemplo, una persona, un colombiano, por ejemplo, que ya llegaba hace 7 meses, estaría dentro de ese plazo que han marcado de los 5 meses anteriores al 31 de diciembre. Esta persona va a tener que acreditar esa permanencia con documentos que pruebe que ha estado en España durante esos 5 meses anteriores. Y además tendrá que acreditar que no tiene antecedentes penales ni en Colombia, su país de origen, ni en España. En principio, esto es lo que se ha avanzado hasta ahora, pero ojo, repito, sin ánimo de ser reiterativa, la cuestión es que ahora mismo el texto definitivo no se ha aprobado, no se ha publicado. Entonces, en Agreda Abogadas vamos a ofrecer asesoría al respecto, pero solamente cuando el texto se publique. Pero antes, o sea... Es porque usted sospecha, doctora Agreda, que el texto definitivo trae más requisitos. Digo, lo sospecho yo también. Evidentemente. Porque no puede ser que solo antecedentes penales y 7 meses, o perdón, más de 5 meses de estar viviendo en España, ¿no? Deben haber más requisitos. Muy bien, sí, muy bien apuntado, Juan Camilo, es así. Seguramente van a haber más requisitos. Además, hay cosas por definir, como por ejemplo el procedimiento, ante qué entidad administrativa se va a presentar. Todo esto falta por definir. Entonces, ya nos pasó cuando nos reunimos para el reglamento de extranjería en mayo, lo que se publicó para la audiencia pública fue totalmente diferente al texto definitivo, o fue no totalmente diferente, pero sí con unas diferencias bastante importantes. Entonces, ahora mismo, hablar de requisitos, sinceramente solo se puede decir esto: hay que probar los 5 meses anteriores al 31 de diciembre, los que hayan solicitado asilo, que lo hayan solicitado antes del 31 de diciembre y que carecen de antecedentes penales en origen y en España. Pero hablar de más requisitos ahora mismo sería una imprudencia. Entonces, la gente lo que tiene que hacer es estar pendiente, y cuando se publique el texto, a partir de allí ya podemos hablar con propiedad. Antes, asesorarse sobre esto antes no tiene ningún sentido. Claro, eso es muy, muy importante, asesorarse también, y lo que usted nos ha explicado en esta señal. Doctora Agreda, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Voy a saludar, esto ha sido una polémica política también. Juan Fernando López es eurodiputado del PSOE. Doctor López, buenos días. Buenos días. ¿Por qué defender... Desde el Parlamento Europeo. Exactamente, eurodiputado. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo para Colombia. ¿Por qué la necesidad de esta medida? ¿Por qué para ustedes es buena esta regularización? En primer lugar, España es un contrapunto respecto de una tendencia cada vez más extendida no solamente en Europa, sino en el mundo. Una tendencia de populismo nacionalista reaccionario y xenófobo, que intenta culpar a los inmigrantes y a los extranjeros, por lo general, de un supuesto malestar o alcance de quienes se sientan en algún momento pues afectados o incluso perjudicados por la globalización, y hace vulnerable a mucha gente ese tipo de discursos xenófobos, que en Europa explica que esté creciendo fuertemente la extrema derecha. Pero en España hay un gobierno progresista. Hay un gobierno que ha demostrado que la inclusión de los inmigrantes es un factor de crecimiento de la economía española,
La inclusión no solamente refuerza el estado del bienestar, sino que lo sostiene, porque contribuye con sus cotizaciones y con sus impuestos al mantenimiento de los servicios públicos que estructuran el estado social en España. Y por tanto hay una mirada mucho más humana, responsable y solidaria ante el hecho migratorio de la que es general en Europa, que es una mirada refractaria, negativa, reaccionaria. Y en ese cuadro se incardina una iniciativa legislativa popular que se puso en marcha en el Congreso de Diputados y que no ha prosperado, porque hay que saber que en España en estos momentos hay un parlamentarismo muy fragmentado y un gobierno de minoría, un gobierno que tiene dificultades para sacar adelante las leyes en el Parlamento como consecuencia de la fragmentación del Parlamento español. Y sin embargo, esta medida se puede aprobar por Real Decreto. Por tanto, no es una medida que requiera un instrumento legal. Puede darse por decisión del gobierno. Y significa una oportunidad de que 500.000 personas que en estos momentos están irregulares en España salgan de la angustia vital de saberse irregulares, que les hace víctimas de explotación fácil en el mercado laboral. Les da una oportunidad de regularización y de mejora de sus vidas y de continuar contribuyendo al crecimiento de España, que hay que saber que es el primero en la Unión Europea, el país que más crece y el país que crece de forma más robusta. ¿Cuál es el argumento normativo para que ustedes y al gobierno español los lleve a decir que esto no tiene necesidad para que pase por el Congreso? Si pasa por el Congreso, además, pues sería muy difícil que lo aprobaran por cómo están las cargas. Es perfectamente compatible con la iniciativa legislativa popular y puede salir por ley. Pero mientras la ley se tramita en el Parlamento, que conoce muchas dificultades y se entienden porque el gobierno es un gobierno de minoría, se puede adoptar esta medida que da una oportunidad de regularización a quienes hayan demostrado que están al menos 5 meses en España a finales de diciembre de 2025. Y esto seguramente es una buena noticia para muchos trabajadores que en este momento se sienten angustiados. Pero además es una buena noticia para España, porque España puede continuar manteniendo un modelo de crecimiento que referencia en la Unión Europea. España es el país que más crece. Y no hay análisis económico que nos diga que esto tiene mucho que ver con la mirada más positiva que ningún otro país de la Unión Europea al aporte de la mano de obra extranjera. Se trata de que el menor contingente esté en una situación de angustia o de explotación laboral. Sí. Eurodiputado, hay críticas del otro lado y han dicho, inclusive, señor Abascal, una fuerte acusación y dice que este gobierno odia al pueblo español, que quiere sustituirlo y que quiere acelerar la invasión. ¿Ustedes qué responden frente a esto? Llevo años en el Parlamento Europeo en una posición relevante en el ámbito de libertad de justicia interior, que es la Comisión Legislativa Responsable de Migraciones y Asilo. Y en este Parlamento Europeo es frecuente ese discurso de resonancias neonazis, de resonancias directamente fascistas, que pretenden que la intención de los inmigrantes es sustituir a la población originaria de Europa, supuestamente blanca y cristiana, y sustituirla por población de raza negra u oscura y musulmana. Es delirante. Eso no está pasando. No es verdad. No es verdad que haya una invasión planificada ni que la inmigración esté fuera de control. No es verdad. La Unión Europea es una unión de 27 Estados miembros, con 450 millones de ciudadanas y ciudadanos. Algunos de los países más prósperos del mundo están en la Unión Europea. Y resulta que el derecho europeo obliga a que los Estados miembros cumplan sus obligaciones en una regulación europea común en materia de migraciones y de asilo. Y si lo hacemos conforme a nuestros valores y de manera responsable y cumpliendo la legislación europea, solo así tenemos una oportunidad de ser eficaces. Ningún país por sí solo puede. Y sin embargo, la ultraderecha, que es la que usted ha referido con ese discurso, continúa delirando con esa imagen que respira odio, que es lenguaje del odio, que pretende que el gobierno progresista español odia a los españoles y por eso les quiere sustituir por inmigrantes. Delirante, ¿verdad? España es un país de 49 millones de habitantes. Regularizar a 500.000 extranjeros que ya están en España y están trabajando en España para que salgan de la angustia de la explotación laboral no es sustituir a la población española. Es darles una oportunidad de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y pagar sus impuestos y salir de la angustia vital de saberse vulnerables ante cualquier explotador laboral. Por tanto, es una medida perfectamente consonante, perfectamente coherente con una aproximación progresista, responsable y humana al hecho migratorio. No significa en absoluto nada que atente contra la sociedad española, todo lo contrario. Pero lo atenta contra la sociedad española y sus valores, ese discurso de odio que pretende que el gobierno odia a los españoles y por eso les quiere sustituir por mano de obra extranjera. Ese discurso delirante, insisto, resuena en el Parlamento Europeo con una lexicología claramente nazi. Se dice en todas las lenguas de la Unión, Ersetzung, Umvolkung, Replacement, Remplacement. Toda la jerga europea dice que
lo que están intentando los inmigrantes es una población europea. Es delirante, no es verdad. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Tiene España cómo albergar a todos estos inmigrantes allí? ¿Tiene cómo responder en su capacidad estatal? Es que ya están. Pero ilegales, por ahora. Solo déjeme recordarle que fui ministro de Justicia en el gobierno Zapatero, que practicó la última gran regularización. 700.000 extranjeros que estaban en España. Eso es bien interesante. Atrás. ¿Y eso cómo resultó? Pues resultó muy bien. Y desde luego, no solamente ha desmentido los pronósticos apocalípticos de que eso iba a ser el hundimiento de España, el hundimiento de los servicios sociales, sino todo lo contrario. Significó una nueva hornada de personas que trabajaron regularmente a partir de entonces, algunas de las cuales son españolas. Y déjeme decirle que alguna vez cojo un taxi en Madrid y lo conduce una persona que fue beneficiaria de esa regularización y lo agradece. Y recuerda que el gobierno Zapatero le dio la oportunidad de regularizarse, le dio la oportunidad de tener sus papeles. Y teniendo residencia legal, al cabo de 2 años, 5 o 10, en función del país de procedencia, o en función de las relaciones de matrimonio también se puede acortar, puede llegar a ser español, esa persona de origen extranjero. Pues eso no es nada malo para España. Una población que crece y que sostiene el modelo de crecimiento que en estos momentos es campeón en la Unión Europea. Es el país que más crece y el que crece de forma más robusta. Es bien interesante eso que me está contando, eurodiputado, porque usted vivió la experiencia directamente, le tocó liderar todos estos procesos. ¿Qué es lo más importante aquí en el tema de los requisitos? Al momento de que las autoridades presten ese servicio de aprobar regularizaciones, ese sistema, ese proceso, ¿qué es lo más importante para el país español? En apenas 24 horas se ha hecho el anuncio de que se va a adoptar esta medida. Y están, por tanto, por clarear los detalles, están por aclararse los detalles. Pero sí sabemos por la comunicación del gobierno que puede beneficiar a un contingente de 500.000 de personas, que hace falta haber estado 5 meses con carácter previo al 31 de diciembre de 2025 y acreditarlo, que se estaba efectivamente en España. Por supuesto, no tener antecedentes penales. Y esto es, por tanto, el marco en el que se puede producir un proceso de regularización. Están por ver los detalles. He escuchado a la abogada con interés, pero creo que no hay que adelantar todavía cómo se va a instrumentar la medida. El acuerdo político ha sido adoptado y a mi juicio tiene sentido. Claro. Pues, eurodiputado, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por pues hacernos esta explicación. Juan Fernando López hablándonos precisamente de esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. Eurodiputado, gracias. Un saludo y hasta la próxima.